buenos días, muy bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, yo lo decía acá hace un par de semanas, en un momento como este, donde se están discutiendo tantas cosas y estamos pasando situaciones complicadas. Hubo una época en la Argentina donde los escritores tenían un peso social, ¿no? Se los invitaba a opinar. Era una opinión por ahí desde un punto de vista diferente, aportaban algo, pienso yo, al debate público. Eso se ha perdido paulatinamente, hace años ya que se viene perdiendo en la Argentina. Y ante tantas cosas que se proponen y uno escucha, digo, ¿por qué no dar acá un espacio? Este es un programa de libros, de escritores, para que los escritores opinen no solamente de literatura y de sus libros, sino también del país, de lo que estamos viviendo, desde la subjetividad de cada uno y desde las ideas políticas de cada uno. Y ya pasaron varios y opinaron, y hoy hemos invitado a otro escritor que además es científico. La semana pasada salió una nota a raíz de estas declaraciones, se plantean cosas como el cierre del CONICET. Entonces salieron varios científicos a hablar, y uno de ellos fue este escritor científico al que invitamos hoy para que exponga desde acá sus ideas. Y pensemos todos un poquito a partir de su punto de vista. Lo vamos a presentar y empezamos el programa charlando con él. Después vamos a hablar de artes plásticas, vamos a hablar de otros libros, el programa de siempre. Pero empezamos con este escritor. Ahí va. Guillermo Martínez nació en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, en 1962. Además de escritor, se doctoró en Ciencias Matemáticas en la UBA y luego residió 2 años en Oxford. Es autor, entre otros títulos, de Acerca de Roederer, Borges y la Matemática, Crímenes Imperceptibles, La Muerte Lenta de Luciana B., Los Crímenes de Alicia y La Última Vez. Bueno, Guillermo, vi hace unos días, salieron una serie de declaraciones en los diarios, no solo de científicos, de gente de cine, de escritores, manifestándose contra algunas medidas que anunciaron desde un sector, ¿no es cierto?, de un candidato de cierre. Pues, vi que vos hablabas contra el cierre del CONICET, pero bueno, también se habla de cerrar el Instituto de Cine, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, que pasarían a ser parte de otro ministerio. O sea, cosas que en el país ya vimos y ya hemos peleado por ellas, y no quiere decir que no haya que tocar o arreglar muchos aspectos, pero de ahí a hablar de cerrar. Sí, a mí me parece, la verdad, una situación realmente alarmante. Alarmante sobre todo porque viene con una idea, una metáfora que para mí es muy peligrosa, y que es la metáfora de los leones que se despiertan, como si fuéramos a un mundo en el que solo deben prevalecer los fuertes, solo van a tener oportunidad los más fuertes, y se desconoce todo lo que es el Estado como factor justamente de sostener, ayudar a las partes más desprotegidas de la sociedad. Es decir, aún aquellos, y esto te lo digo pensando en los jóvenes que hoy creen con cierta soberbia que van a poder hacerlo todo por sí mismos, aún esos jóvenes que piensan en votar, digamos, o que se sienten leones, tienen que saber que tienen padres que van a envejecer y que van a necesitar los medicamentos del PAMI, tienen que saber que pueden tener un hermano que no pueda trabajar y que va a necesitar una pensión del Estado por tal o cual motivo de salud, tienen que saber lo que cuestan los medicamentos, ¿no? Y aún si todo esto no les importara, tienen que pensar en su propia formación científica o educativa, ¿no es cierto? O sea, el CONICET es una institución que es como un orgullo nacional, es una de las instituciones más destacadas de Latinoamérica, es crucial en la formación de capital humano. Si ellos quieren estudiar afuera, van a tener la posibilidad de gestionar becas del CONICET. Si quieren hacer posgrados en el exterior, o sea, ¿de dónde van? ¿Ellos creen que, digamos, todos los países se van a pelear por darles becas? En general, la formación de los científicos proviene de fondos públicos, ¿no? Que son los que forman el capital humano, y por algo después
los científicos argentinos son aceptados en el exterior y son bien considerados y encuentran trabajo, etcétera. Pero hay toda una base que tiene que ver con la educación pública, con la salud pública. Por ejemplo, el tema de lo que fueron las vacunas. Ahora nosotros tenemos la posibilidad de hacer nuestras propias vacunas gracias a que había todo un desarrollo científico propio, soberano. Entonces, a mí me parece muy peligrosa esta metáfora de que vamos a un mundo donde cada uno va a gestionar su vida con independencia de lo que le pase a los demás. O sea, se quiebra la idea de la solidaridad, en definitiva. Sí, no, además la idea de unión desde un lugar solidario. Esa idea está en este momento en boga en todo el mundo. Hay como una tendencia, ¿no es cierto?, hacia el proyecto individual. Exactamente. Cuando apenas uno rasca un poco, se da cuenta, por decir algo. Imagínate que se acabe la educación pública. Vamos a ir al caso de Chile, que justamente toda la juventud chilena se endeudó pagando la universidad privada y ese mecanismo explotó, porque obviamente no podían pasar el resto de sus vidas pagando la deuda de la educación. Son principios medio fundantes en la Argentina los que estamos hablando. Educación es además lo que distinguió a la Argentina toda la vida como nos dio un orgullo. País diferente dentro de Latinoamérica, es decir, la educación pública, gratuita, laica. Exactamente. Me parece que se están atacando, sí, exactamente, pilares constitutivos. Básicos. Y en ese sentido estoy, digamos, tan alarmado en lo personal que estoy hablando con ex becarios del CONICET, con investigadores, etcétera, para que el CONICET salga a las escuelas públicas a explicar todo lo que significa y todo lo que se hace en el CONICET, que es significativo, porque también aparecen cada tanto ejemplos en los que se pretende ridiculizar tal o cual investigación para desprestigiar a todo el CONICET. Obviamente que así como en la Cámara de Diputados hay un diputado que no fue nunca a ninguna sesión y sus seguidores lo quieren votar para presidente, bueno, también en el CONICET habrá tal o cual problema. Debe haber muchas cosas que hablar y solucionar. Por supuesto, pero hay que ver el conjunto. En todas las instancias. Pero de decir cerramos. Y hay otro tema que a mí me parece fundamental en esto, que es el rol del Estado como equiparador de fuerzas que son muy disímiles. Tomemos el problema de lo que fue la ley de alquileres y lo que está ocurriendo ahora con la ley de alquileres. O sea, si uno prescinde del Estado como regulador, que de algún modo el Estado se ha corrido últimamente, los inquilinos quedan a merced de la ley de la oferta y la demanda y de lo que quieran imponer los propietarios. A mí me da la sensación de que es un momento en que estamos para discutir absolutamente todo, replantear un montón de cosas, pero no barrer, no sacar. Bueno, eso también es lo que me alarma, lo fácilmente que se puede destruir algo que llevó décadas construir y que no se va a reconstruir sino en muchas otras décadas del futuro. Esto es lo que pasó yo lo veo similar a lo de la noche de los bastones largos. Dijeron, bueno, se van todos estos profesores, se fueron todos al exterior y el sistema educativo y científico argentino quedó totalmente desmantelado durante décadas. La semana pasada justamente hablamos de eso con el nuevo libro de María Sáenz Quesada sobre el año 1966, pero es así. Hay científicos que no volvieron nunca. Por supuesto, ahí hubo un quiebre total. Y yo veo que hay cierta acechanza, cierto peligro, y veo también una especie de resignación de nuestro lado, digamos, ¿no? De que, bueno, de que es una ola, de que es imparable. Yo creo que no. Yo creo que hay que ir a los colegios secundarios, hay que hablar con los jóvenes. En los colegios secundarios es un bastión de votantes de libertarios, digamos. Y hay que ir a contarles esto que va a pasar para su futuro. No es algo, de algún modo, nosotros ya hemos vivido la vida. Hay que ir a contarles lo que les va a pasar cuando quieran pedir una beca, cuando quieran estudiar afuera, cuando quieran terminar sus estudios, cuando uno de sus padres se enferme, cuando ellos mismos, que se supone que son fuertes y leoninos, etcétera, etcétera, se enfermen y no puedan trabajar porque están enfermos. Es decir, hay todo un sistema de protección del Estado para el caso de que vos estés impedido para trabajar, tengas que comprar medicamentos para la diabetes, por ejemplo. Yo tuve una hermana, durante 3 años tuvo que hacer
tratamiento para la diabetes y comprar 11 remedios y no le salía nada. Esos remedios hoy serían una fortuna imposible de pagar para cualquiera. Por la mayoría de las personas. Bueno, entonces me parece a mí que en defensa propia hay que pensar un poco durante este mes y medio de vigilia que nos queda. Y hay otro tema que me parece muy importante, que es la cuestión crónica que arrastramos como país desde hace 40 años, que es el tema de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, que finalmente es el que termina dirigiendo las políticas y que termina en ajuste más ajuste. Bueno, este candidato del que hablamos propone más ajuste todavía, o sea, no le alcanza con el que Bueno, vos hiciste público tu voto. Sí, a Miriam Bregman, ¿no es cierto? Sí. Ya a mí me interesa especialmente esto, porque pienso, los escritores en algún momento tuvieron en la Argentina un rol social, opinaban, tenían peso social sus opiniones. Eso se fue perdiendo por tantas razones que podríamos hablar largo. Digo, este es un programa de escritores, de libros, es el lugar para que los escritores, en este momento de tanto debate, necesario debate, escuchar también la voz de los escritores, que se los convoca poco. No sé qué opinás al respecto. Los escritores se pueden equivocar como cualquier persona, pero pueden hacer un aporte que tradicionalmente en la Argentina se hizo. Este era un país de gran debate público con los intelectuales del país. Bueno, se fue perdiendo eso, Guillermo. Es verdad, se fue perdiendo a manos de otros protagonistas que fueron tomando peso, ¿no? Los panelistas, los influencers, los periodistas políticos un poco farandulizados. Pero bueno, también es responsabilidad de cada uno la posibilidad de crear esos espacios. O sea, yo no tengo una queja en el sentido de los escritores tendrían que opinar más. O sea, yo creo que siempre traté de diferenciar en mi vida lo que es mis opiniones políticas y mi idea sobre lo que tiene que ser el mundo civil, digamos, y mi imaginación como escritor. Exactamente. O sea, yo creo que los escritores, como todo ciudadano, tendría que participar, pero no por ser escritor. No, pero por ahí por ser escritor pueden aportar una mirada, claro. Claro, una mirada diferente. Pero a mí me parece que es una obligación que a todos nos... ¿Me entendés lo que digo? Existía esa mirada. Existía esa mirada y existía también gente que estaba dispuesta a escuchar quizá entrevistas de una hora, que estaba dispuesta a discutir ideas más o menos sofisticadas, ¿no es cierto? Gente que se hubiera muerto de risa de ver los payasos fascistas que están hoy en la política, ¿no es cierto? Bueno, lamentablemente esos payasos son los que posiblemente nos gobiernen a futuro. Bueno, por eso mismo me parece que es importante escuchar voces y discursos que por ahí no son los que se escuchan todo el día. Bueno, se acribillan a discursos todo el día también, ¿no es cierto? Bueno, la opción mía por la izquierda tiene que ver sobre todo con la lucha y el intento de ellos de esclarecer todo el tiempo sobre este tema de la deuda externa, que es el nudo gordiano de la política argentina. Ya lo reconocieron también dentro del peronismo, pero no atinan, no se animan a dar la pelea por otra clase de acuerdo con el fondo. Entonces, en la medida en que ellos siguen prometiendo que van a cumplir a rajatabla, y bueno, tenemos lo único que el fondo sabe hacer, que es ajuste y más ajuste. Es decir, ahora ya sabemos que, ¿te acordás que nos decía Guzmán que este fondo era un nuevo fondo porque que era un programa que no tenía ajustes, que nos iban a dar 4 años de gracia, que bla, bla, bla? Bueno, cada vez que viaja, como en el primer año de Alfonsín, antes se llamaba Krueger, si no me equivoco, ahora se llama Cristaleva no sé qué, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la propuesta desde la izquierda? La propuesta de la izquierda es hacer, o sea, como después terminan siendo la realidad, porque llega un momento en que no se puede pagar. Entonces plantarse antes de hacer sufrir esa agonía a todo el pueblo, es plantarse antes y decir, no vamos a pagar eso, vamos a pagar otra cosa. Lo hizo Néstor Kirchner en su momento con los acreedores privados. Le dijo, no vamos a pagar.
Porque parece que este país se olvida de algunas buenas cosas que tuvimos y que hicimos. Y fueron los años de mayor crecimiento en la economía argentina. Tuvimos 9 años de crecimiento consecutivo. O sea, dentro del peronismo hay un líder que, digamos, se lo evoca, pero no se lo... Pero había otro precio de los commodities en una situación más... En su momento fue un escándalo. En su momento toda la derecha salió al unísono a decir que nos iba a dejar fuera del mundo, que íbamos a tener problemas con la provisión de insulina. O sea, yo me acuerdo muy bien, porque me pareció la medida más audaz que se había tomado en la política argentina en las últimas décadas. Pero en este momento los candidatos con más posibilidades, nadie habla de no pagar. Nadie habla de no pagar, ni siquiera nadie habla de revisar ese acuerdo. Porque ese acuerdo estaba impugnado moralmente por una cantidad de cuestiones. Por ejemplo, el fondo había prestado más dinero del que le era permitido por su carta fundacional. Bueno, o sea, hay diferentes maneras de negociar, hay diferentes instancias. Y también está la instancia de entrar en un default y decir, vamos a pagar hasta aquí, no vamos a bajar las jubilaciones, no vamos a... O sea, porque si no... parece que solo hacia adelante hay sangre, sudor y lágrimas. Para mí eso no puede ser un gobierno popular. Y el otro candidato propone todavía más ajuste, hacer ajuste voluntario, digamos. Entonces me parece que dentro de ese panorama, y bueno, intelectualmente yo me siento más cerca de una propuesta. Yo siempre digo esto, lo más sensato me parece votar a la izquierda. Viste que la izquierda siempre quedaba como la propuesta insensata. Hace 40 años que estamos pagando deudas al fondo. Lo más sensato es votar por una propuesta que diga, no, vamos a otra cosa, ¿no? Sí. No, lo que uno podría decir es... bueno, no va a ganar esa propuesta. Entonces exactamente, no va a ganar. Ahí podemos... Entonces, por eso mismo, no va a ganar, Otra pero sí puede llegar al Congreso. Mm. ¿Entendés? No va a ganar en la candidatura a presidente. Por eso mi propuesta siempre es votar la izquierda para el Congreso. Entonces en el Congreso, por ejemplo, pelearon por la ley de humedales. ¿Por qué no salió la ley de humedales? ¿Sí? Bueno, ¿por qué no salió? Ya estaba todo arreglado y hubo un llamado a último momento de los lobbies para que no saliera. Desde el Congreso pelearon por una ley de alquileres más justas para el inquilino, tampoco salió. Bueno, pero la izquierda por lo menos va a dar la pelea en el Congreso. Claro. Ese es el sentido de que... o sea, hay que crear el debate, además, hay que crear otra cosa que pueda decir otra palabra. ¿Te referiste? Ojo, la izquierda no es solamente Miriam Bregman. Yo considero que Grabois también es parte de una izquierda que tiene ideas interesantes. A mí me parece que Ofelia Fernández es una persona de una gran proyección que me hubiera encantado votar en Capital, pero nadie la consideró. Es decir, creo que en la izquierda tiene, y siempre ha tenido, muchos afluentes, desde el cristianismo, desde el marxismo, desde el trotskismo, en fin, hay una cantidad de afluentes que no terminan de consolidar una propuesta, pero yo apostaría a eso. ¿No es cierto? Sí, hay muchas divisiones, para mí muchas absurdas, pero bueno, eso es algo que me... ¿Siempre votaste a la izquierda? No, voté casi siempre a la izquierda, pero he votado en un momento a Cristina y he votado a Alberto, tengo que decir. Mirá con la cara que lo dice. Todo lo que hablaste al principio es tu fase más dedicada a la ciencia, sos científico, hablaste del CONICET. Bueno, en realidad ex becario y ex científico, diría. Fui no, lo digo por si alguien no lo recuerda, es científico Guillermo Martínez. Dejó la ciencia para dedicarse a la literatura. Con respecto a la cultura, concretamente, se habla de cerrar el Ministerio de Cultura, de cerrar el INCA, de cerrar hasta este canal, creo que cae también en algunas propuestas. Digo, son ¿cómo lo ves desde persona de la cultura? Me parece que no se tiene conciencia de la cantidad de empleo laboral calificado que representa hacer una película. Sí. O sea, porque nadie se queda a mirar los títulos, pero es absolutamente impactante la cantidad de trabajo que da lugar a la industria cinematográfica. Entonces, además me parece que los subsidios que da el Estado, digamos,
muchas veces se recupera con creces con el éxito de muchas películas que sirven para subsidiar también otros proyectos que no van a tener tantos espectadores, pero que son importantes culturalmente por un millón de razones, que tienen que ver con, puede ser desde lo turístico, paisajístico, las formas de vida en diferentes lugares del territorio, alumbrar tal o cual situación injusta. Es decir, hay toda una serie también de políticas de integración que se dan a través del cine. El cine tiene una gran componente todos social. Los países subsidian el cine. Por supuesto. Además, el desprecio al conocimiento, si no tiene una utilidad inmediata, me parece que es como la marca de la ignorancia más absoluta. Bueno, eso con las ciencias duras. ¿No es cierto? Exactamente. Claro. Todos los grandes países financian ciencia básica, que es ciencia duda. Que no tiene un resultado concreto inmediato. Claro. Son los que luego están a la cabeza en todos los grandes avances científicos. Bueno, porque un país, ¿no es cierto? Exactamente. Todo desarrollo científico profundo termina encontrando aplicaciones estratégicas. Por algo nosotros tenemos plantas nucleares, que eso no lo tiene cualquier país. Por algo tenemos satélites, no lo tiene cualquier país. Es decir, hemos desarrollado, tenemos vacunas que no las tiene cualquier país. Esa idea de que este es un país en que no vale la pena vivir y que no, eso es totalmente, no solamente es erróneo, sino que te deja totalmente indefenso. Yo tuve la oportunidad, todas estas preocupaciones mías surgieron de haber ido a una escuela secundaria, a charlar sobre mis libros. Y me sorprendió, después me quedé charlando con unos chicos, y me sorprendió la idea que tienen ellos sobre el país en cuanto a la educación. Como que en este país hay que irse lo antes posible, y cómo había logrado yo irme de la Argentina. Entonces les tuve que explicar que en realidad yo me había formado acá en la Argentina, y yo me fui a hacer un postdoctorado, o sea, hasta el doctorado me formé acá, que la formación que tenemos es excelente, que justamente los profesores son gente que se ha formado afuera también y que ha hecho sus centros de investigación acá, que gracias a que me formé aquí pude conseguir una beca para irme allá, si no hubiera sido imposible. Es decir, que la clave está en desarrollar la educación en la Argentina y después sí ir a perfeccionarse a lugares donde quizá en algunas cuestiones específicas ellos estén más avanzados. Pero la formación general que hay en la Argentina es extraordinaria y de eso no hay conciencia. Por eso yo el énfasis de tratar de ir a los colegios, porque son los chicos que luego se van a dar contra la pared cuando quieran seguir estudiando. Seguro. Toda esa idea individualista. Exactamente. Sí. O sea, yo logré irme afuera, hacer mi postdoctorado, etcétera, gracias a que, digamos, el Estado público dispuso un dinero para ese viaje. Que bueno, luego se devuelve con trabajo a la vuelta. O sea, te vas 2 años, tenés que trabajar acá 4, obviamente. Sí. Eso es así, un requisito. Por supuesto. Ajá. Que me parece perfecto. Está muy bien, ¿no? Es así. Justamente para que no sea un viaje de egresados. O sea, es un viaje para traer algo al país que te da esos fondos. ¿Qué hacemos con el libro? No salió la ley del libro. Hablábamos de tantas leyes que no salieron. Bueno, esa es otra ley. Y acá una amiga escritora, una amiga mutua, me dijo una vez una verdad que es tremenda, de esas verdades que uno no le cuesta aceptar, que es... Ninguna ley sale si la presenta un solo partido, un solo sector. Porque nadie quiere votar la ley que presenta otro. Es algo tremendo, pero es así. Es un concepto chiquito. Así, y por eso, pero es cómo funciona la naturaleza humana, lamentablemente. Entonces, la única posibilidad que le veo yo a una ley del libro, también tenemos los escritores el tema de que cobramos los derechos a 9 meses, a 12 meses. Con la inflación, también tenemos ese tema. Entonces pensamos en la posibilidad de redactar una mínima cosita. Que apoyen todos. Que pueden, y entonces de nuevo me dijeron lo mismo, no se puede llevar nada al Congreso que no tenga el apoyo y que no sea presentado por todos los sectores. Porque si uno dice A, el otro va a decir no A. Entonces, bueno, la única chance que yo le veo a una ley del libro o una ley para los escritores es que los escritores de derecha, con los escritores de izquierda, con los escritores de centro, con los escritores... Bueno, no estaría mal. No estaría mal. Cada uno hable con su diputadito para que...
A mí me parece muy deprimente, pero esa parece que es la manera. Bueno, pero esto que estás diciendo no es solo para el libro, se puede aplicar para todo, entonces ya te dan ganas, ¿viste? Me inquieta bastante más, te quiero decir. Pero si el Congreso está parado hace 2 años, Cristina. O sea, hay un equilibrio de fuerzas, esto ya está estudiado además, que impide que hay muchas razones para el hartazgo de la gente. La está canalizando para un lugar que yo no comparto, obviamente. Pero bueno, esa sería la otra parte. La otra parte es que no se puede decir que el payaso fascista es un payaso fascista porque lo están votando trabajadores absolutamente hartos de la CGT, que nunca se ha movido, del gobierno, que cuando llega la ley de alquileres no termina de decidirse para hacer algo a favor de los inquilinos. En fin, como un gobierno que no acierta a tirar ninguna para este lado, o sea, el día después de las elecciones, una devaluación del 20%. Entonces uno dice, bueno, ¿cuándo viene una para el lado popular, digamos, de un gobierno que fue votado? Porque si me decís que el gobierno lo votó la derecha, yo no puedo decir nada, pero este gobierno no lo votó la derecha, se comporta como la derecha sin que lo haya votado la derecha. Acabas de decir que lo votaste. Lo votaste, dijiste. No, lo que te quiero decir, lo voté, pero lo voté porque venía con una propuesta popular. Sí, está claro, eso sí. Está claro. Si me decían que iba a gobernar, que iba a convalidar la deuda de Macri, que iba a aceptar el ajuste como lo hubiera aceptado Macri, etcétera, etcétera, y bueno, capaz que no lo votaba. Bueno, conocimos hoy, es lo que yo quiero que pase en este momento en este programa, otra faceta, No hablamos de ninguno de tus libros, no hablamos de nada. Es que me parece que la situación es tan dramática. Bien. Bueno, yo te invité también. Yo quiero escuchar a todos. Es el momento a todos con todas las ideas. Y de con conversar sobre todo con los jóvenes. Momento. Lo que más me preocupa son los jóvenes en ese momento. La verdad es esa. Ver que el secundario está, digamos, copado y cooptado por las ideas libertarias es algo que me alarma muchísimo, ¿no? O sea, y además con ideas de tipo, porque no olvidemos que la ministra de Defensa que viene con Milei es Victoria Villarroel, que ya está pidiendo triplicar el presupuesto para las Fuerzas Armadas. No olvidemos que Milei no tiene del todo confianza o afecto por la democracia, le cuesta mucho decir que la democracia es un sistema razonable, y no me extrañaría que esa combinación explosiva termine en un golpe, ¿no? O sea, que diga, bueno, con los políticos corruptos, con las castas no se puede gobernar, llamemos a los amigos de Victoria. Gracias, Guillermo, por haber venido. Por nada, abrazo grande. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Bueno, una buena noticia, Acá tengo en la mano La Felicidad, libro de Isidoro Blaisten, el gran Isidoro Blaisten, gran, enorme cuentista argentino, que murió el año que viene. Se van a cumplir 20 años de la muerte de Isidoro Blaisten. Bueno, el editor histórico, Hugo Levin, acaba de anunciar la creación de un nuevo sello editorial. Se llama Hugo Benjamín. Y el primer libro que sale es la reedición de La Felicidad de Isidoro Blaisten, con prólogo de Graciela Melgarejo. Precioso libro de un gran cuentista. En los planes de Hugo Levin y de Hugo Benjamín hay una serie de libros, algunos de autores nuevos, jóvenes, y también una colección de grandes escritores argentinos que por ahí hoy no se consiguen o no se ven tanto en librerías. Una idea excelente reeditar a Isidoro Blaisten. Por supuesto que Isidoro Blaisten estuvo varias veces en este programa, muchas veces estuvo. Y aprovechamos la oportunidad para recordarlo con la salida de este libro. Vamos a pasar una nota, creo que nunca repetimos, que es una charla entre Isidoro Blaisten y Dalmiro Sanz, otro gran escritor de la época. Vamos a ver un fragmento y después seguimos. Ahí va. Blaisten acaba de reeditar El Mago. Por eso lo invitamos esta noche. No es reedición, vamos a aclarar. Reelaboración. Reelaboración del Mago. Un texto que tiene 20 años. Es un nuevo mago. Es otro mago.
cada 20 años vuelve a salir el mago. Nadie se baña 2 veces en el mismo libro. río. No, Claro. seguro. ¿Pero por qué? Tampoco el río es el mismo. No, tampoco es el mismo. Y el que Y el que se baña tampoco. El que se baña tampoco. Y entonces, ¿por qué no hacer otro? ¿Por qué otra vez el mago? Me gustaría que explicaras. Bueno, te explico. Es un libro precioso, el mago. A mi mujer le gusta muchísimo. Y para aquellos desdichados que aún no lo han leído, te voy a contar la historia. En realidad, se pensaba cambiar el nombre. Sí. Y había 2 textos, por lo menos 2 o 3, que ya estaban consolidados. Uno de ellos es la balada, se puede decir. Sí, sí. La verdad, para el boludo, es Ya se una ha maravilla dicho tanto, la balada. vamos a hacer- Es famosa preciosa. la balada. Entonces, estaba ese, estaba Hamlet o La dicha de vivir, textos que ya estaban, que no los quise tocar. Y bueno, con B del Carril estuvimos viendo y se le ponía el revés de los refranes, porque se han incorporado 20 refranes. Ujú. ¿no? O Eso sea, no su estaba en la revés, primera edición. totalmente inédito. Hay un 60% nuevo, ¿no? O sea que puedo decir que no es un libro usado. Sí, sí, sí. Sacaste un mago de la galera. Saqué un mago de la galera. Y además, curiosamente, ese muñequito que está ahí En la tapa. en la tapa, Ahora lo van a mostrar. yo creo que va reflejando la índole y la mística del mago, porque es el muñequito transgresor, el que siempre va a volver, el que está sobre ese hombre que está ahí. Sí. Me ¿El muero. chiquitito? Permitime que yo te lo voy a explicar. Cuidado el micrófono. Este muñequito, Sí. tan chiquitito, tan Que está en la simpático. estrella, es una estrella. No, la estrella es lo que está atrás, lo que hace que el muñequito resalte. Pero este muñequito que está sobre este hombre tan enojado, tan serio, Ujú. yo creo que es el sentido del humor. Para mí. A lo mejor no lo ven así. Pero va trastocando y corrompiendo los lugares comunes, ¿no? Todas aquellas cosas a las cuales estamos sujetos. Estamos sujetos a que nos digan que el tejido social está enfermo, que hay que consensuar, que el Estado nos mete la mano en el bolsillo. Todo eso es lo que trata de trastocar el mago. O sea, todas esas ideas recibidas. Bueno, vamos a hablar un poco de arte ahora. Nora Iniesta con nosotros. Bienvenidas, Nora. Muchas gracias, Cristina. Bueno, por estar acá. estuve viendo una muestra nueva en un lugar poco habitual, ¿no? Exactamente. En el British Art Center, ahí en la calle Suipacha. Es un teatro, es un lugar es un teatro y es de la comunidad británica. Es el foyer del teatro Sí. que, por suerte, con todo lo que viene ocurriendo, y viste que en Buenos Aires hoy por hoy hay mucho Pero muchísimo. para ver, para recorrer, para... Muchísimo. Este es un momento, pero Verdaderamente extraordinario. es así. Sí. Pero no viene mal que se vuelva a reactivar un lugar como ese. En verdad es un proyecto que vienen tratando desde el año pasado de que esto suceda. Ajá. Y esta es la primera muestra Convocando, claro. posterior a lo que fue la pandemia. Calculo que hay un cambio también un poco más importante en relación a la cultura dentro de lo que es el British Art Center. Puede ser. Han puesto obras de teatro. Hace poco estaba la obra de Barney Findon sobre García Lorca, que es tan linda. Y después dieron 2 semanas Evita, La película. no la película, McFarlane se llama, Ah, sí, ya sé. alguien que maneja Un muy bien, espectáculo, parece, sí, espectáculos y teatro con chicos de colegios secundarios. Sí, lo daban en Bueno, colegios secundarios. Hace años, sí. A full. Bueno, contame, vos este año, especialmente con los 40 años de democracia, tenés varias muestras distintas. Más que muestras, sí, son Intervenciones. cosas muy puntuales. Puntuales, contá. En el Museo del Bicentenario. Museo del Bicentenario hay una obra que es 40 años de democracia. La bandera argentina tiene tantas líneas como el frente de la camiseta de nuestra selección de fútbol. Ajá. Sí, porque creo que ha sido ese, por ejemplo, un momento donde todos tiramos para el mismo lado, que no se sentía esa situación de grieta y que había hasta
una alegría, un festejo compartido. Ahí le modifiqué el 10 de Maradona por los 40, porque también me parecía que es una manera no erudita, sino de, digamos, de una amplitud mayor para un público distinto. Es decir, ¿por dónde entramos? Por un suceso bastante próximo a estos días, donde de algún modo, con una situación compleja que venimos viviendo, eso dio como una alegría, pero fue, ¿cómo no? Una gran alegría, extraordinaria desde ya. Bueno, ahí te cuento, hay una obra que gracias a Fundación Williams, que se puede decir porque es alguien que apoya muchísimo a todo lo que tiene que ver con la cultura, financiaron esa obra en tanto y en cuanto pasara al acervo de un museo. Y yo muy ahora contenta. va a ser parte del acervo del museo. No, ya es, si no ingresaba. Ajá. Y no me la financiaban. O sea que, es bueno, parte del proyecto, claro. Va a ser y queda, y para mí, para mí eso es un mojón. Claro. Claro. Algo que soy la única artista contemporánea que tiene una obra en ese acervo de ese museo, y por otro lado creo que alguien tenía que hacer algo que quedase en este nuevo aniversario que hay que cuidar enormemente, eso que se llama democracia. O sea, 40 años de democracia, eso hasta fin de octubre por lo menos va a estar en exhibición. Sí, viernes, sábados y domingos de 10 a 5 de la tarde. Bicentenario es atrás de la Casa de Gobierno. 100, exactamente. Sí. Va muchísima gente. Sin duda, sí. Y además a mí me gusta eso, que no es un museo específico de arte, es un museo histórico con... y deben ir muchos turistas también, supongo, ¿no es cierto? Muchísimos. Seguro. Pero hay otra que es... ¿Dónde tenés un mural? La verdad estoy muy contenta en el Teatro Argentino de La Plata. Teatro Argentino de La Plata, tengo que ir a verlo, todavía no fui por ahí. Tenemos que hacer una visita, ¿no es cierto? Una visita porque... ¿Cómo es el mural? El mural es exactamente, no es exacto, pero tiene una similitud con esto, pero lo que está en el Bicentenario está hecho con rastis, que es la suma de partes. Sí. Que siempre yo identifico esa situación que me da el rasti o que me da la venecita, el mosaico, que son todos exactamente iguales. Claro. Y que en la suma de partes se forma el todo. Claro. Eso es un poco mi filosofía, si se quiere, en relación a cómo puedo y todo este tema del celeste y blanco, que venís trabajando hace muchos años. Exactamente. Eso es un mural de 3,20 metros por 2,40, 2,50, que está en un lateral del ingreso al teatro. Y, o sea, si venís en auto, lo vas a ver. Y a mí me parece fundamental que quede, porque eso también queda, sonitos. Ese mural va a quedar ahí. Sí, va a quedar ahí. A no ser que venga alguien y lo pueda lo saque, sacar. Pero la idea es que quede. Pero la idea es que quede. La idea es que Así quede que ahí. bueno, está eso. Y en realidad la convocatoria también del British fue por los 40 años de democracia. Claro, estamos siempre con el mismo concepto, el celeste y blanco. En el British yo he visto, la fui a ver el otro día la muestra, son como fotografías, ¿no es cierto? Son fotos. Son fotos de detalles de objetos. Claro. Son tramas que al ampliarlas te da una obra abstracta. Claro, ahí está. Pero es más, esto lo inicié el 25 de mayo en Punta Arenas, en Chile, que me convocó el consulado argentino que está más al sur. Chile tiene 5 consulados argentinos en distintos puntos, que obviamente no es Santiago, donde también obviamente hay un consulado, pero está la embajada. Y este formato, si se quiere, de reproducción fotográfica me posibilita primero viajar, primero mostrar y, por ejemplo, el consulado todo lo pudimos armar en toda la casa. Se corrieron todos los muebles y después me dijo el cónsul, la verdad que me gusta mucho más, esto lo pienso dejar. Claro.
Y así quedó. Claro, y está ahí, sigue ahí. Sigue ahí. Bueno. Y estamos con algunos otros proyectos que espero hoy o mañana se concreten. Ah, ya. Sí, bueno, ya sí. nos contarás, Nora, pero no parás. Constantemente estás generando, ¿no? Acá, afuera, en todos lados. Soy activa, me parece que es muy importante estar así ayornándose, y si tenés la idea, una cosa fundamental es que en eso no quede en idea, sino que se vuelva concreción. Claro, bueno, pero eso es fundamental. Seguro, pero no todo el mundo puede, yo lo sé. Hay muchas ideas que quedan en idea. Mucho esfuerzo. Es un momento complicado. No me lo digas. No me lo digas. Y la mitad de las cosas también quedan por ahí sin seguro. Hacerse. Bueno, estamos con subte, digamos que eso me encantaría, porque tendría la estación Belgrano. Qué lindo. Pero bueno, es verdad, a veces yo no lo llamaría burocracia, pero sí hay que llegar a unir partes, si se quiere, para que eso suceda. Se concrete. Exactamente. Bueno, felicitaciones. Me alegro que hayas venido. Es como una maratón, ¿viste? Yo digo, sí. La Plata, Bicentenario, British y vamos todo a eso seguir. Está para ver obra de Nora Iniesta en este momento, ¿eh? Hay que ir y recorrer y visitar. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Nora. No, por Nos favor. queda un bloque todavía. Enseguida volvemos. Bueno, acá tengo en la mano Fantastic Land, se llama la novela de Anna Walczuk. ¿Cómo? Walczuk, sí. Walczuk, lo dijiste bien. Lo dije más o menos. Es que es impresionante, es difícil, en serio, el apellido. Sí. Tiene tantas consonantes, Ana. Es así. ¿Qué tal? Bien, gracias. Habías por estado en el invitarme. programa con tu libro Los chicos de Varsovia. Con Chicos de hace Varsovia. unos años. Sí. Y ahora una novela. Una novela. También viene un poco de la no ficción, digamos, basado como en hechos reales, digamos. Pero sí, esta vez ya me fui más para el lado de la ficción, porque me parecía que era un mejor formato para poder hablar de estos temas que trata el libro sobre la maternidad, el amor, el deseo, los tratamientos de fertilidad. Me daba más aire la ficción. Claro, te daba más aire. Yo digo, hay dos partes en la novela, por lo menos yo la interpreté así. Sí, sí. La primera parte que habla de todo esto, de los tratamientos de fertilidad, ¿no? Sí. Y la segunda, bueno, una vez que nació el niño o la niña, la crianza y demás. Sí, me parecía que eran dos momentos que por supuesto tienen que ver y que funcionaban bien interconectados, pero que eran dos momentos muy diferentes en la historia de estos protagonistas. Totalmente. Y que merecían como el libro son todos fragmentos, no tiene como capítulos, sino como son fragmentos. Me parecía bien dar un poco de aire y dividir en dos partes, ¿no? Esta historia. Pero es una novela y se lee como novela, pero además uno leyendo esta novela puede enterarse de un montón de problemas, un montón de situaciones que por ahí no están tan divulgadas. Exacto. Yo, por ejemplo, con respecto a los métodos de fertilidad asistida, me enteré de un montón de cosas que no sabía. Sí, tiene, bueno, yo vengo del periodismo, así que tiene como por formación profesional, tiene, además yo he pasado por algunas de las cosas que cuenta en el libro, entonces, bueno, una mezcla de mis experiencias y lo que fui averiguando. La verdad que el mundo de los tratamientos de fertilidad es como... Lo como un tren fantasma. Sos dura, lo criticás. Sí, porque es muy duro para las personas que lo atraviesan, por un lado, pero que además porque hay un sistema médico hegemónico que no acompaña de la mejor manera, quizás, esto que es un tema tan sensible. No es que te rompiste un dedo, no es, ¿viste? Es un tema como muy sensible y bueno, y también porque... ¿Y vos qué decís que no te sentís? Esto lo viviste vos. Sí, lo viví, pero me parece que la pregunta que yo quería hacer con el libro es un poco más profunda en el sentido de que la ciencia, en general, cada vez avanza más en un montón de cuestiones. Sí. Y ese afán de ir cada vez a más deja de lado un montón de preguntas éticas, filosóficas. ¿Se debe hacer, aunque se pueda hacer? ¿Cuál es el límite? Digamos, y en este caso es hasta qué punto esta protagonista está dispuesta a ir para tener un hijo, ¿no? Todo se puede hacer. Y me parecía que eso era interesante porque, bueno, está reflejado en los tratamientos de fertilidad, pero, digamos, el desarrollo tecnológico lleva a eso un poco. Seguro. ¿No? Y toda la otra parte no está tan atendida. Exacto, sí. Y bueno, me parecía que también era un tema que viven en este momento un montón de personas en el mundo
y no, de verdad, es como decís vos, no estaba muy tratado y menos desde la ficción. En ¿no? la literatura, En la yo literatura creo que no he leído nada. No, creo que solamente ahora apareció hace el mes pasado también un libro que se llama In vitro, de la escritora mexicana Isabel Zapata, también una escritora contemporánea, pero yo no había leído y en algún libro en Estados Unidos de la novelista Amy Fasselman, que hablaba un poco del tema, y es un campo espectacular para explorar estas cuestiones de, digamos, la novela. La novela. ¿Qué te parece? Sí. Y el tema de la maternidad tampoco está muy, muy tratado, ¿no? Desde la literatura. Es un gran tema que siempre fue relegado al ámbito doméstico de las mujeres, ¿no? Y también me parece que ahí hay todo por explorar, porque es una experiencia primigenia, claro. La primera experiencia de la humanidad. La novela no se priva de nada, porque habla del gran amor al hijo, por supuesto, pero también de los momentos en que uno ya no puede más, crudamente digo. Y sí, porque también estamos como formateados por ciertos mandatos donde quizás la relación entre madres e hijos e hijas es como, siempre se habla como de ese amor incondicional, que uno lo tiene, por supuesto, o de pero la verdad es que es una relación ambivalente y compleja como cualquier relación humana. Sí. Pero pareciera como que no se puede... que no se puede tocar mucho, ¿no? Y me parece que está bueno que haya nuevos relatos en torno a la maternidad y a lo que significa para los hijos, pero para los padres y las madres también. Pero estaba pensando, ahí es donde es muy pertinente la ficción, la novela, porque uno dice, si no, me estoy metiendo en algo que el día de mañana mi hijo por ahí no le gusta que yo escriba. Claro, totalmente. Pero si es ficción, ¿no? Sí, es ficción porque además permitía como, ¿no? Llevar algunas cosas un poco al extremo también y poder despegar de las experiencias personales para contar de tocar una fibra más universal también, ¿no? Digamos, como te digo, para mí el tema de la maternidad, por supuesto, nació de mi propia maternidad, porque la verdad que creo que no hay ninguna experiencia tan diferente a lo que uno se imagina que es y lo que resulta siendo como la experiencia de tener hijos. Entonces, yo creo que mi hija tiene 5 años y sigo estupefacta de lo que significa tener y criar a una persona. Ahora, la novela termina que ya se está pensando en un segundo hijo. Bueno, abrís esa, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Después de un panorama bastante complicado, decir, bueno, basta, no, otro. Eso era un buen núcleo dramático también, como me decías, el tema de los tratamientos, de los conflictos que aparecen a través de los tratamientos de fertilidad. Era un buen núcleo dramático como para una novela. Sí. Y lo que me está pasando es que, me escriben un montón de mujeres. ¿Te escriben? Sí, un montón. Que están pasando o por los tratamientos de fertilidad o por la maternidad primeriza o que están pensando. Te vas a terminar convirtiendo en una experta en estos temas. Sos una novelista. Soy una novelista. ¿No? Se mezclan las cosas. Se mezclan las cosas, pero digamos, es como que encuentra muchas lectoras mujeres el libro. Vos decís, hay muchos temas que no se plantean con respecto a la fertilización asistida y demás. Sí. Y me gustaba tratarlos en la novela, ¿cierto? ¿Cuáles son concretamente? Y me parece que el nudo de la cuestión es esto, ¿no? El tema de cuando alguien atraviesa los tratamientos de fertilidad, si no tienen claro su deseo, el sistema médico un poco te lleva puesto. O sea, no puedes esto, hace lo otro. Si esto no sale, hace lo de más allá. Si no, ovodoná. Si no, subroga vientre. Si no, y es como un tren que te lleva puesto, ¿viste? En el deseo que uno tiene de tener un hijo. Y me parece que la ficción podía ayudar como a plantear que hay un montón de cuestiones éticas, filosóficas, del propio deseo, hasta dónde hay un deseo de tener un hijo, hasta dónde es un mandato, hasta dónde es algo que hay que hacer. Está todo bastante enrollado, digamos, ¿no? En el deseo de tener hijos. Y me parece que eso era un buen núcleo dramático para plantear todas estas preguntas. ¿Hasta dónde, no? Porque en el fondo es una novela sobre el amor y sobre el deseo y sobre los límites, que acá están aplicados a la maternidad, pero podrían ser aplicados al amor o a cualquier otro deseo persistente y fuerte que tenga una persona. Que creo que la pregunta primordial que uno tiene que hacerse es hasta dónde, ¿no? Y cuándo abandonar o cuándo declarar que eso ya no puede ser, ¿no? Claro. Y la vida continúa y la vida no ha pasado nada, digo. Y la vida continúa, pero digamos, uno se topa con un montón de cuestiones cuando está en el camino de además algo que pareciera que es sencillo, que cualquiera lo puede hacer, y digamos que estamos destinados biológicamente a poder procrear, y cuando eso no sucede también aparecen los miedos, la sensación de estar fallando, la sensación de que a uno le falta algo. En el caso de la novela,
es el tema de la edad, se le había pasado el momento biológico a la protagonista. También, que tampoco es algo que recién ahora está empezando a hablar, ¿no? Un poco del tema de que es cierto, o sea, uno no puede ser fértil hasta los 50 años. O sea, puede existir algún caso, sí, por supuesto, pero digamos, no es la norma. No lo es para nada. Y recién ahora está empezando a hablar, bueno, del tema de congelar óvulos, el tema del declive de la fertilidad, que no corresponde ahora en general, con la vida que llevamos las mujeres, digamos. Hace quizás 40, 50 años, las mujeres tenían hijos a los 20, 22, 25, o sea que muy pocas tenían problemas de fertilidad. Pero en este momento las mujeres por ahí queremos ser madres después de los 30, y ahí las cosas se complican, y era algo que quizás no estaba... recién ahora está empezando como un poco a hablar eso, ¿no? No solo de los tratamientos de fertilidad, sino de la preservación de la fertilidad para aquellas que decidimos tener hijos. No se conoce tanto, se sabe que eso sucede, pero detalles, acá contás el día a día de esta persona, ¿no? Sí. Yo te digo, me enteré de cosas que no sabía. Sí, me parece que está bueno porque la verdad es que es una problemática que además va un poco en aumento, digamos. Hay realmente muchas personas, parejas, que están atravesando el tema de los tratamientos de fertilidad. Hay un gran negocio también atrás, es una industria que funciona muy bien. Por suerte en Argentina, a diferencia de otros países, tenemos una ley de fertilidad que permite que algunos tratamientos, creo que son 3 en este momento, se puedan hacer sin costo, digamos. ¿Sí? Por suerte hay un apoyo desde políticas públicas. Sí. En otros países eso no sucede y la gente se endeuda, pero toda la vida para poder acceder o sea, a estos eso está tratamientos. cubierto acá por políticas públicas. Hoy que hablábamos con Guillermo Martínez en el primer bloque, ¿no? Sí, lo escuché. Claro, lo escuché bueno, a Guille, un poco hablaba de eso también. No, tenemos un montón de cosas que acá que está buenísimo que se puedan preservar y que se puedan conocer y que se puedan defender, ¿no? Uh-huh. Hay muchísimas parejas en Argentina que lograron ser madres y padres a través de poder acceder a digamos, en el hospital de clínicas, por ejemplo, digamos, ¿no? A hacer tratamientos, o que las prepagas estén obligadas a cubrir cierta cantidad de tratamientos en diferentes centros de fertilidad. Si no, los precios son imposibles. Son imposibles. Son carísimos. Son imposibles y por eso es todo un tema que, digamos, el desarrollo técnico del mundo lleva un poco a esto, ¿no? Entonces me parece que la ficción es un buen lugar donde pararse y hacerse preguntas. En torno a la maternidad y al deseo casi nunca hay respuestas, lo que más hay son preguntas. Sí, seguro. Pero lo bueno es poder seguir haciéndoselas, ¿no? Y explicitarlas, digamos. Ana, esta es tu primera novela. Sí. El libro que hablábamos hace un rato, Los chicos de Varsovia, era un tema, yo me acuerdo, viajaste con tu padre a Polonia. Sí. Tienen un hilo en común, que es que en mi libro anterior hablaba de los ancestros y ahora hablo de la descendencia. Claro, o sea, hay un tema familia. La familia siempre es un tema que a mí me interesa mucho también como lectora. Sí. Pero sí era un libro que venía más de la no ficción y de la investigación periodística. Pero además, me enteré ahora, yo no sabía, empezaste escribiendo poesía. Sí. Ajá. Sí, sigo escribiendo poesía. ¿Seguís escribiendo poesía? Sí. Y ahora, el año pasado publiqué un libro que ya había publicado hacía 20 años, pero que no se había publicado en España, no en Argentina, que se reeditó gracias a Caleta Olivia, que se llama El libro de los polacos, y ahora estoy preparando otro con el cual hice mi tesis de maestría en la UNTREF de escritura creativa, que Guillermo justamente fue profesor mío. Mira, y ahora maestría. Que él quiere ir a hablar a los colegios, dijo, pero supongo que a todos lados, hablar con los alumnos. Bueno, acuérdese, el libro se llama Fantastic Land, y su autora Anna Weissuk. Gracias. Decilo bien. Weissuk. ¿Cómo me cuesta decirlo? No, a vos porque yo tenía entendido que la W se pronunciaba como B. Sí, en realidad si vas a Polonia es Weiss. B. Sí, no tenías. Pero no. Pero acá se argentinizó. Muy bien, gracias por haber venido, a vos, Ana. Cristina, gracias siempre. Nos vamos, se terminó el programa, me despido. Nos vemos el sábado que viene. Buena semana para todos. Chao.